Bueno, me agrada una vez más poder estar con ustedes aquí en la Escuela de Profecías Benecha Daí. El Eterno me le bendiga grandemente a mi hermano Alejandro Alvarado, a Brian, a Liliana, Pastor Andrés, nuestra hermana Rosalía, nuestra hermana Lina Lobo, el ministro Franklin, para Joan, Maleja, More Edison, para Karen, para Ferney, para Lilia, para Juanjo, y bueno, las demás personas que le estén acompañando a ustedes allí en sus lugares, sean bienvenidos a la Escuela de Profecías Benecha Daí. El hermano Andrés y también ya lo nombré, a su esposa Marta, el hermano Flaminio, si está también con usted. Sí, señor, aquí están todos escuchándole. Ah, bueno, bendito sea el Eterno. Bueno, vamos a continuar con la parte. Había algo pendiente de pronto y que hoy se necesita tocar un poco, pero de pronto estaba mirando de pronto una tarea. ¿Se han averiguado algo sobre las 13 tribus? Déjeme aclarar esta parte para que de pronto no quede ninguna incógnita. Miramos nosotros en Apocalipsis que José no aparece. Perdón, Efraín no aparece. ¿Ustedes averiguaron algo sobre Efraín? No, la verdad, pastor, no hice la tarea. Efraín es el hijo mayor de José. Y Manasés también es hijo de José. Entonces, sobre ellos dos recayó la bendición de Jacob. Y José pasa a ser una figura de Yahshua. Por eso pareciera que fueran 13 tribus, pero no son 13, son 12 en sí. ¿Sí? Porque José viene a ser una figura de Yahshua. Ahora tenemos nosotros en el Nuevo Testamento a 12 discípulos y tenemos a Yahshua directamente. Entonces ahí tenemos 13 también. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta nosotros eso, las tribus en sí son 12. Para que veamos esa parte. Bueno, continuando entonces con el número 13, que estaba mirando acá. Ahora, ¿qué tiene que ver el número 13 con el calendario de la eternidad? Pues que el calendario de la eternidad tiene 13 meses. ¿Y cuántos meses tiene el año en el calendario de la eternidad? Pues los mismos que tiene de pronto el calendario gregoriano, 52 semanas. 52 semanas en los 12 o 13 meses. 13 meses, calendario de la eternidad. 12 meses, calendario gregoriano. A excepción de pronto de este año que hubieron 53 semanas, ¿no? Pero el calendario de la eternidad es 52 semanas precisas. Y el 52 es un múltiplo de 13. 13, 26, 39, 52. Múltiplo. 52 es múltiplo de 13. Entonces, en el calendario de la eternidad me he visto movido en este momento, impulsado, ¿sí?, a poder sacar un libro y empecé con esta parte del libro. Porque de pronto no hay en el mundo entero un libro que esté relacionado con el calendario de la eternidad y el calendario del santuario. Entonces, sacar un libro sobre eso, pues es bastante motivador en este momento para mí, pero a la vez para el mundo en general, porque no existe de pronto un estudio en referencia a esto. Ahora, el calendario de la eternidad, el Señor mismo se lo enseñó a Adán. Y de pronto alguno de ustedes dirá, pero ¿y cómo? Es que la Torá se transmitía oralmente. Oye, interesante. Y Adán le transmitió oralmente eso a sus hijos y así sucesivamente
en toda esa etapa hasta Noé, oralmente. O sea que el calendario de la eternidad llegó a conocerse oralmente, mas no escrito, no estaba escrito en ningún lado. Fue una enseñanza oral. Y eso es lo que denominamos nosotros la Torá oral. Ahora, cuando hebreo, para algunos la Torá es solamente el Pentateuco. Para otros, la Torá es todo el Antiguo Testamento. Y para otros, la Torá es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero generalmente, para el pueblo hebreo, la Torá es el Pentateuco. Ahora, para nosotros, la Torá, ¿qué más abarcaría? ¿Cree que la Torá abarcaría el espíritu profecía también? ¿Qué opinan ustedes? Nadie opina nada. ¿Creen que la Torá también es el espíritu profecía o no? Pienso que sí, porque si es el Espíritu Santo el que revela, también puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, gracias, ministro Franklin. ¿Alguna otra opinión? Aquí Rochi dice que sí, porque la palabra de Elohim es profética. Bueno, eso dentro del pueblo hebreo sí que es delicado. Y para nosotros no sé qué tan delicado sea. Pues déjenme mencionarles que la Torá también es progresiva. La Torá no se estanca. Es como decir nosotros en este momento que las Sagradas Escrituras no son más sino esos 66 libros. No, las Sagradas Escrituras que tenemos nosotros es un resumen del plan de salvación. O sea que hay mucho más. Por lo tanto, la Torá no es solamente una parte. La Torá es toda la palabra del Eterno. Y si viene por inspiración del Ruach HaKodesh, Malquisedec, entonces es todo lo que Malquisedec nos haya dado. Esa es la... Entonces, hablando del calendario de la eternidad, Yahshua se lo enseñó a Adán. Porque, ¿qué calendario hay en ese tiempo? Nada. Nada. El hombre hasta ahorita va a empezar su historia. Hasta ahorita va a empezar de pronto el conocimiento, la sabiduría, aprender más. Y no hay nada más de calendarios. El único calendario que existe se llama el calendario de la eternidad o calendario celestial. Que de pronto para alguno de nosotros sigue siendo nuevo. Calendario de la eternidad o calendario celestial. Sobre ese calendario se rige todo el universo y ahí estaba incluido el planeta Tierra. O sea que las luminarias que tenemos nosotros como el Sol y la Luna para determinar tiempos también, era para determinar el tiempo del día y el tiempo de la noche. Pero con el transcurso del tiempo, el calendario de la eternidad se fue olvidando y se le puso más cuidado al calendario lunar. Y el calendario lunar tiene desfases. No se puede controlar el tiempo bien a precisión y el calendario solar tampoco y el calendario lunisolar tampoco. Mientras que el calendario de la eternidad es fijo y es perfecto porque lo rige la ley y la ley es perfecta.
Y como la ley es perfecta, el calendario de la eternidad o el calendario celestial también es perfecto. En ese calendario tenemos 364 días para el año, comprendidos en 13 meses de 28 días. Entonces ahí volvemos a ver el número 13. Ahora, tenemos nosotros dentro del calendario de la eternidad, que es el olvidado, que aquí en el planeta Tierra, el hombre, incluido el pueblo hebreo hasta hoy en la actualidad, en el libro de pronto que con la ayuda del Eterno me permite realizar, voy a tratar de sacar una breve historia de los diferentes calendarios o los diversos calendarios que han habido. Y de pronto usted se va a poder dar cuenta cómo el pueblo hebreo adoptó el calendario lunar. Oye, interesante. Y el Señor, que es un caballero, ¿sí? Aprueba ese calendario. Y es más, en el libro de Shemot, de Éxodo, el Señor dice, oye, el año nuevo comienza el 14 de Abib. Como queriéndole decir, aunque ustedes están ahorita con el calendario lunar, lo están haciendo mal. Hágame el favor de ahora en adelante, el principio es desde el 14 de Abib. Empiecen a contar desde ahí. Tengan en cuenta esa fecha. Es como el Señor queriendo decir, oiga, ustedes no han logrado conectar que el pecado entró un 14. Y también en el calendario se me están desviando y se han desviado que, oiga, el Shabbat cambió. Y el Señor por eso tuvo que volverlos ¿cómo decir? A equilibrar en la parte del Shabbat. En el calendario de la eternidad no tenemos ese problema porque en el calendario de la eternidad vamos de Shabbat en Shabbat y de mes en mes. Ahora, en la parte original de las Sagradas Escrituras, eso de el texto de Isaías 66:23, donde dice de mes en mes y de Shabbat en Shabbat, donde en algunas versiones se agregó de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat. Eso de luna nueva y de luna nueva, ese es un agregado o un cambio que se hizo porque la parte original es para mes. Es de mes en mes y de Shabbat en Shabbat. Pero como se está adoptando el calendario lunar, entonces para darle más realce, entonces el pueblo hebreo, todos los primeros, volvió fiesta la luna nueva. Entonces, como volvió fiesta la luna nueva, entonces era mejor hablar, o es mejor hablar de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat. Y por eso hoy en día tenemos un problema con muchas personas que dicen que tienen el verdadero calendario dado por Yahweh basado en un calendario lunar donde el Shabbat cambia de posición. Y eso sí que es delicado. Ahora miremos algo importante acá. ¿La Iglesia Católica tiene algo que enseñarnos a nosotros o es que todo lo de la Iglesia Católica es malo? No. En la parte de los calendarios podemos decir que Roma cambió de pronto los nombres o no le colocó nombres a esos días y por eso el Shabbat pasó a ser sábado y por eso la mayoría de judíos no está de acuerdo con la palabra sábado y muchos creen que porque decimos sábado, entonces nosotros estamos paganizados y estamos sirviéndole a Roma, porque Roma fue la que nos trajo la palabra sábado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nosotros algo importante. Entonces Roma o el Vaticano no nos puede enseñar nada, porque entonces todo lo que digan ellos es malo. Pues esa palabra sábado, aunque es una palabra paganizada, está conectada con el Shabbat. Y el Shabbat no ha sido movido de séptimo día
Hoy en la actualidad, el Shabbat se trata de mover y se trata de colocar al domingo como séptimo día de la semana. ¿Mm? O sea, a través de toda la historia de la humanidad, se ha tratado de mover el Shabbat de séptimo día y no se ha podido. ¿Qué es lo que se ha podido hacer con los cambios o qué es lo que Satanás y el hombre ha tratado de hacer con el Shabbat? Que el hombre se olvide verdaderamente el Shabbat, pero no ha podido correrlo el séptimo día. Le cambió el nombre, que ya no se va a llamar Shabbat, se llama sábado. ¿Y cómo lo conoce el mundo entero? ¿Como Shabbat o como sábado? Pues el mundo entero lo conoce como sábado. Pero a pesar de que nosotros le decimos que es sábado, sigue siendo el mismo séptimo día Shabbat. Qué Ahí, interesante. ahí hay algo interesante, hermano pastor y hermanos, es que si ustedes hacen un examen riguroso en el significado de la palabra, entonces si uno va a un diccionario, encuentra uno, no sé en este momento, creo que en este momento está siendo más bien eliminado y borrado y no dando evidencia, pero en un diccionario viejo, antiguo, si usted busca la definición de sábado, efectivamente dice séptimo día de la semana. Y si busca domingo, dice primer día de la semana. Ahora también, digamos, con respecto al nombre de los días, si uno mira pues, la palabra latina del sábado, pues le corresponde efectivamente a Sabbat. Pero digamos que dentro del idioma inglés, no sé en los demás idiomas, pero pues conociendo el idioma inglés, es Saturno, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que se da el pie o se da la evidencia para que se diga está paganizado el calendario. Sin embargo, también acuerdo con usted, hermano y pastor Yeshef, que la unidad de tiempo que Satanás no ha logrado modificar es la semana, con Jesús, que Yeshua guardó. Bueno, muchas gracias, Pastor Andrés, por su aporte. ¿Algún otro aporte? Entonces, continuando. Entonces, hoy en día, a través de las redes sociales, veo a un poconón de judíos mesiánicos, pueblo de Israel, un poco disgustados con la palabra sábado. También los veo disgustados un poco con la palabra de pronto Dios. ¿Sí? De pronto también los puedo ver disgustados muchos, especialmente hoy en día adventistas del séptimo día y otros lados, con la palabra Trinidad. ¿Quién nos trajo la palabra Trinidad? Roma. Entonces, porque Roma nos trajo la palabra Trinidad, entonces eso es falso. Pues hoy en día para algunos, pues sí, porque ya no están modificando al Ruach HaKodesh y le están dando otras vertientes que no corresponden. ¿Sí ve? Pero la palabra Trinidad, aunque es una palabra paganizada también, es real y está conectada con deidad, donde se nos enseña a nosotros en deidad que son tres y en Trinidad que son tres. Tres Elohim. Entonces, no todo lo que Roma tiene es errado. Hay unas cosas que son reales. Ahora, si vamos a una denominación X, todas las denominaciones tienen algo de verdad, porque si no, entonces dejaría de ser una denominación de orden cristiano. Tiene que tener algo de verdad, aunque tenga errores.
Entonces, todos los calendarios, escuchemos esto, todos los calendarios están errados. Porque no puede colocar una medida de tiempo precisa y se necesitan ajustes al calendario en determinados tiempos para poder nivelar esto a la parte del sol. Y déjeme decirle que el único calendario que no presenta ese problema es el calendario de la eternidad y el calendario del santuario. Ellos no necesitan ajustarle nada. El calendario de la eternidad y el calendario del santuario están regidos por la ley, por la sacrosanta ley de Yahweh. Mientras que los demás Una calendarios... Adelante. Una pregunta, pastor. Si bien es el mismo, el momento en el cual inicia a regir el calendario del santuario es cuando introduce el plan de la salvación. O sea, ambos, el calendario del santuario y el calendario de la eternidad, si bien son los mismos, o sea, tienen el mismo principio, inician en el mismo momento o No tienen tienen, inicios no, diferentes. tienen inicios diferentes. Que eso es lo que necesitamos ver. Tienen inicios diferentes. El primer calendario es calendario de la eternidad o calendario celestial. El calendario más cercano al calendario de la eternidad es el calendario de Janot o el calendario de Enot. No sé si ustedes han escuchado por ahí el libro de Enot. Y en el libro de Enot, los judíos especialmente creen que el calendario más perfecto y más completo es el calendario de Enot. Porque qué curioso que el calendario de Enot también tiene 364 días. Ve, qué interesante. Ahora uno preguntaría, ¿y de dónde salió eso? Hay evidencias confirmadas del calendario de no de 364 días. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasó con ese calendario? En la tradición judía, el calendario de Enot lo toman como un calendario también lunar y le hacen unos ajustes donde llegamos a 364 días, que también necesitamos de pronto verlo o en el libro trataré de aclararlo un poco mejor. Pero a lo que me refiero es que el calendario más cercano al calendario de la eternidad es el calendario de Janot o de Enot. Ahora miremos. Enot fue el séptimo en la genealogía que tenemos de Génesis 5. Y si Adán le transmitió eso a sus hijos y así sucesivamente, significa que Enot conocía el calendario de la eternidad. Entonces, ¿por qué en ese libro se le dan unos ajustes diferentes a ese calendario? ¿Por qué ese calendario no se le llama el calendario de la eternidad o el calendario celestial? ¿Por qué se le da ahorita un ajuste hoy en la actualidad en un orden historicista como un calendario, el calendario ya no? Bueno, así como decimos nosotros que el calendario del santuario es el más completo y que el calendario que se acerca mejor al calendario del santuario es el calendario hebreo y especialmente el que más cercano al calendario del santuario es el calendario caraíta. Entonces miren lo interesante de todo esto. En el calendario de la eternidad, el más cercano es el calendario de Enoch. En el calendario del santuario, el más cercano es el calendario caraíta. Oiga, casi iguales, casi. Hay algunas variantes ahí en ambos lados, pero son los más cercanos. Entonces ahora surge una pregunta a usted.
Entonces, ¿por qué le ponemos tanto énfasis al calendario hebreo común? Digamos, hebreo común es el calendario que va en el año 5783. Es el calendario común. ¿Por qué no darle un valor más importante en vez de estar en el calendario común al calendario caraíta que va en el año 5993 y que el año 5993 en el calendario de la eternidad es correcto? En el calendario del santuario es correcto. ¿Hemos asimilado eso hasta acá? ¿O nos hemos perdido? Hasta el momento voy bien. Los hermanos, nuevamente recordarles, pueden usar el chat si tienen alguna pregunta, levantar la mano, abrir el micrófono y preguntar. Pero por el momento no, al parecer todo está entendido, mi hermano Pastor Yasher. Muy bien. Si todo esto está entendido acá hasta este momento, entonces nuestra mente necesita reaprender un año de 13 meses. Ahora les digo, ¿cómo se sienten ustedes ahorita de tener un año de 13 meses cuando por cultura, por tradición, por historia, hemos tenido años de 12 meses? ¿Cómo cree que nuestra mente ahorita lo asimila? De ahora en adelante, vamos a contar ya 13 meses. Yo voy a enseñarle a mi familia que realmente el año originalmente es de 13 meses y no de 12. ¿Y por Pues qué es en el algo calendario? interesante y de hecho también se rompen los esquemas porque, pues ejemplo, hablando de los días, de los años nuevos y los años viejos, ¿no? Los 2 años nuevos y los 2 años nuevos que tiene el comienzo en el año civil y en el año litúrgico es algo también que marca totalmente la diferencia en el esquema mental que uno tiene y trae. Muchas gracias, Pastor Andrés. Ahora déjenme mencionarles algo interesante así. Si aquí en el planeta Tierra nosotros tenemos un problema con todos estos calendarios y alguno dirá, oiga, y con buena documentación, porque usted puede ver a unos hermanos muy estudiosos del calendario lunar con citas bíblicas y también con evidencias que de pronto, de uno no tener de pronto este conocimiento, uno termina saltando eso, termina saltando eso. Y por eso tenemos muchos hermanos adventistas ahora asaltando el calendario lunar, donde el calendario lunar se mueve el Shabbat del sitio. Y en este momento, el Shabbat del calendario lunar puede ser cualquier otro día de la semana. Mientras que en el calendario de la eternidad y en el calendario gregoriano, oigan esto, un calendario pagano, tenemos el mismo séptimo día de la semana, el mismo Shabbat, mientras que en el calendario lunar se modifica, se cambia. Y el problema que hemos dicho nosotros viene del cielo por Shabbat y primer día. Eso empezó en el cielo. Y trascendió aquí al planeta Tierra. Y tenemos en el planeta Tierra el mismo problema entre Shabbat y el primer día. ¿Y que cuándo va a terminar eso? No, eso continúa. Yahshua va a venir y Yahshua viene porque el hombre tratará a la fuerza de implantar el primer día como día de reposo para quitar de la mente de las personas el Shabbat de Yahweh. Entonces,
Yahshua viene precisamente para eso, para restaurar el Shabbat como debe ser. Y en el viaje de regreso al tercer cielo, antes de entrar al cielo, da el primer sermón, y el primer sermón que va a dar es sobre Shabbat. ¿Cómo guardar el Shabbat? No haya ninguna especie de duda. Oye, delicado lo de la parte Shabbat. Bueno, entonces esto de los calendarios, para que entendamos nosotros y que quede en nuestra mente, es que ustedes están recibiendo una información nueva, y la información nueva es calendario de la eternidad y calendario del santuario. Este mismo Shabbat que estamos guardando hoy se está guardando en el universo entero. El universo entero, de pronto podemos decir en esta parte, alguien comenzó la semana y se podía decir que hoy es el séptimo día. Hoy estamos nosotros acá, séptimo día de la primera semana. De pronto en algún lado están en el séptimo día de la segunda semana o de la tercera semana, pero es el mismo Shabbat. Oye, porque aquí en el planeta Tierra, la creación del planeta Tierra comenzó el 22, primer día de la cuarta semana. Interesante. Y recuerde que también con la ayuda del Eterno, voy a colocar eso y voy a ponerme a la tarea para sacar un libro sobre los dos Berechit. Me parece importantísimo sacar un libro sobre los dos Berechit, porque de pronto falta información a nivel del mundo entero. De pronto los que estamos acá, ¿alguien me podría decir cómo fue la creación del universo? ¿Cómo fue la creación del universo? Si le decimos nosotros al mundo entero, al creyente que sea, ¿cómo fue la creación del universo? Eso es totalmente nuevo también. Totalmente nuevo. Y digamos, de lo nuevo que es, no se conoce bien. Por eso es que tenemos esa palabra Berechit, que significa dos comienzos. Pero a pesar de todo lo que estamos viendo en esta parte de calendarios, el Shabbat es inamovible. Y por eso el Eterno en la Torá, y cuando digo la Torá es todas las Sagradas Escrituras, él dice de mes en mes y de Shabbat en Shabbat. Porque es que en la eternidad futura nosotros tenemos que acostumbrarnos a esa parte, y la continuidad de números se acaba y volvemos al plan del principio o al plan original de Shabbat en Shabbat. Y nosotros tenemos que empezar a contar las semanas de ese mismo modo, de Shabbat en Shabbat. Aquí el hombre de pronto con las modificaciones, el número cambió del Shabbat. El número cambió, pero no ha cambiado la posición de séptimo día. Aunque el número cambió y los números en el calendario de eternidad son fijos, 7, 14, 21 y 28, son los números correspondientes para el Shabbat. Y cuando hablo en ese orden, eso es calendario santuario, porque en el calendario de la eternidad siempre sigue siendo 7, 7, 7 y 7. Es como decir en este momento, primer 7 la primera semana, segundo 7 la segunda semana, tercer 7 de la tercera semana y cuarto 7 de la cuarta semana. Entonces esto es 7, 7, 7. Pero el calendario del santuario entonces da una continuidad. 7, 14, que sigue siendo Shabbat, 21 Shabbat y 28 Shabbat. Y es el mismo orden. Pero en los demás calendarios sí cambia. El Shabbat cambió esa posición, y esa posición de pronto puede abarcar el día
3, 4, 10, 12, 23, 24, 25. Y tenemos un Shabbat en esos días que no sería normal en el calendario de la eternidad ni el calendario del santuario, pero sigue siendo el séptimo día. Sigue siendo el séptimo día. Parece algo como bien un poquitico complicado ahí, pero el séptimo día no se ha movido. El séptimo día sigue siendo el mismo séptimo día, que es lo que el hombre le ha cambiado el nombre y le ha cambiado la posición numeral, pero sigue siendo el mismo séptimo día. O sea que el hombre no ha podido cambiar ese séptimo día. Sigue siendo el mismo séptimo día desde la creación. A mí me parece eso supremamente interesante verlo, que con tantos cambios que Satanás ha efectuado a los tiempos, ¿sí ve? El Shabbat sigue siendo inamovible y seguirá siendo inamovible. Y por eso el Señor lo decretó en su palabra de Shabbat en Shabbat. O en otras palabras, el Eterno no le gusta que usted llame al Shabbat. Hoy el Shabbat es el día 14, o el 21, o el 28. El Eterno aprueba eso en el calendario del santuario, lo aprueba. Él es un caballero. Pero él le encanta es que nosotros le llamamos siempre Shabbat. Segundo Shabbat del primer mes. O tercer Shabbat del tercer mes. Cuarto Shabbat del tercer mes. O sea, el Eterno siempre quiere que no le llamemos por un número. Hoy es 14 Shabbat, hoy es 21 Shabbat, hoy es 28 Shabbat. No, el Eterno quiere que nuestro pensamiento, nuestra mente, quede esa marca que llevamos nosotros en el ADN, Shabbat. En el ADN tenemos nosotros el nombre del Eterno, la impronta o el sello de él, y tenemos el Shabbat. O sea que en otras palabras tenemos dos improntas nosotros. Tenemos la impronta del nombre y tenemos la impronta del Shabbat. Por lo tanto, nuestros cuerpos en la parte fisiológica nos reclama a nosotros un descanso en Shabbat. No en el día que nosotros queramos, es en Shabbat. Porque científicamente se puede comprobar que el ritmo cardíaco de una persona está más reposado o más lento en Shabbat que cualquier otro día de la semana. Porque el Shabbat lo llevamos nosotros en el ADN. Hay una impronta en el ADN. O sea que nuestro cuerpo interiormente, independientemente que nosotros no queramos descansar en Shabbat, internamente nadie nos puede borrar eso. Nuestro cuerpo fue programado para descansar y encontrarse en Shabbat con el jefe, con el dueño, con el creador. Y también en nuestro cuerpo tenemos nosotros la impronta del nombre. Importante que sepamos eso nosotros. Hay dos cosas o dos sellos en nosotros. Una para el nombre del Eterno y otra para el Shabbat. Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Hermano Franklin, ¿puede cerrar el micrófono? Muy bien, gracias. ¿Alguna inquietud hasta acá? No, señor, y en el chat no se refleja pregunta. Bueno, entonces continuamos nosotros con esta parte. En los tiempos que tenemos nosotros de registro para calendario, en calendario de la eternidad, es importante que aprendamos algo. Y ese algo es que en la eternidad
muchas personas, la mayoría de creyentes, creen que cuando hablamos de eternidad, la eternidad no tiene tiempo. O en la eternidad no existen los tiempos. Y déjeme decirle que vale la pena recalcar esto en la siguiente nota que le voy a colocar. En una ley física se nos dice en este momento que la máxima velocidad a la que puede llegar de pronto el ser humano es 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Entonces, de pronto, la misma ley me dice que entre más velocidad, tengo menos tiempo. Y es verdad. Hagamos un ejemplo. Si de pronto hay 10 kilómetros para recorrer cada uno de nosotros y alguien decide irse en burro, otro decide irse en bicicleta, otro decide irse en moto, otro en carro, otro en avión, ¿quién llega primero? El que va en burro. El que va en burro. No, pues el que va en avión, el que anda más rápido, el primero que llega. Entonces, Pues, a mayor velocidad, menor tiempo. ¿Sí o no? Porque el que se va en burro se va a gastar más tiempo. Y el que se va en avión, menor tiempo. Es a mayor velocidad, menor tiempo. Esa es una ley importante, interesante esa ley. Entonces, si tenemos nosotros que de pronto la ley aquí en el planeta Tierra me menciona que la máxima velocidad son 300.000 kilómetros por segundo, entonces, ¿qué pasará si nosotros nos montamos en una nave que viaja más rápido de los 300.000 kilómetros por segundo? ¿Qué pasaría con el tiempo? tiende a desaparecer, a no existir, pero Tiende a sí existe. desaparecer. Es como Pero sí, cuando uno va cuando uno habla de los límites en la matemática, cuando el límite tiende a cero pero el cero nunca llega. Se aproxima, se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca va a existir el cero. entonces mire que en la eternidad surge esta otra parte. Por eso muchas personas dicen, en la eternidad no hay tiempo. Porque en la eternidad nadie se envejece. ¿Sí ve? Y entonces esto se puede mostrar también en unas leyes de pronto acá de orden científico, donde de pronto personas quieren no envejecer y entonces se hacen un tratamiento X con productos o con cirugía y entonces se tratan de quitar las arrugas, por decir algo. ¿Se logran quitar las arrugas? Sí, sí, señor, se logran quitar las arrugas, Se pero el logran, tiempo le sigue pasando. el tiempo le sigue pasando. ¿Ah? Ya, muy bien. Entonces déjeme mencionarle algo con esta parte. En la eternidad, cuando viajamos a mayor velocidad que la luz, entonces el tiempo parece frenarse, detenerse, no existir. Pero ese no existir es en relación con cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros es que de pronto necesito ir a una galaxia X que en este momento me gasto 10 años luz para llegar allá. Allá voy a llegar en un momento. Muy rápido. Demasiadamente rápido. Entonces, si voy a llegar así tan rápido, entonces se me facilita hacer muchas cosas más en el tiempo. Oh, interesante. Voy a hacer muchas cosas más en el tiempo. Y así
el universo entero, todo se relaciona a velocidades. Todo está en movimiento. Todo está en movimiento. Y si todo está en movimiento, significa que usted y yo vamos a tener la oportunidad de viajar a velocidades más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, nosotros alteramos el tiempo terrestre, mas no alteramos el tiempo celestial. Oye, porque en el tiempo terrestre la máxima velocidad son 300.000 kilómetros por segundo, pero en el tiempo celestial no está esa velocidad es insignificante en el tiempo celestial. Y tenemos el otro ejemplo. Si de aquí el planeta Tierra a la constelación de Orión, nomás ahí llegando a la constelación de Orión, para seguir hacia adelante, el hombre se gasta 400 años luz para llegar allá. Eso está lejos. 400 años luz. Una máquina que viaje a la velocidad de la luz y gastarse 400 años para llegar allá. Y de ahí, para continuar al tercer cielo, quién sabe cuánto más. Y Yahshua viene en un carro de fuego desde el tercer cielo al planeta Tierra y se gasta 7 días. Entonces, ¿a qué velocidad viene? Y esa es una, digamos, de las velocidades, porque en el momento en que él asciende al cielo, que resucita y no se ha presentado al Padre, y asciende y vuelve a presentarse a sus discípulos, prácticamente se presenta, da el parte al Padre, el Padre aprueba y vuelve y retorna. Entonces, ¿a qué velocidad llegó si no se gastó los 7 días? Muy bien, excelente. Muchas gracias también por ese aporte, Pastor Andrés. Entonces, mire que las velocidades celestiales son diferentes. Son diferentes. Y sin embargo, el tiempo que pasa sigue siendo el mismo. O sea que en el cielo tenemos un día de 24 horas, el mismo día de 24 horas que tenemos en el planeta Tierra y el mismo día de 24 horas que tienen todos los mundos que no han pecado. El mismo día de 24 horas. Que tenemos un mes de 28 días. El mismo mes que hay en el tercer cielo y el mismo mes que hay para todos los habitantes de los mundos no caídos. Que tenemos un año de 13 meses para todos. Para todos. O sea que en el universo entero no se conoce sino solamente un calendario de la eternidad o el calendario celestial y listo. Allá no hay inconvenientes de ninguna otra especie, de otro calendario, no nada. Todo se maneja con un calendario de la eternidad. Entonces, ahí tenemos nosotros a Génesis, Berechit. Cuando se crea aquí, en el planeta Tierra, Yahshua gasta 7 días en la creación. ¿Por qué gasta 7 días? Porque ya hay ley. Recuerde que habíamos dicho, en la primera creación del universo no hay ley. En la creación del planeta Tierra sí hay ley. Importante aprendernos eso. En el primer Berechit, creación del universo, no hay ley. Y como no hay ley, Elohim no está limitado a tiempo, porque no hay ley. Una pregunta. ¿Y en qué momento se crea la ley? Sí, ¿en qué momento de crear la ley? Muy, muy hermoso. Eso lo dimos una vez en una de las clases acá. ¿En qué momento se crea la ley? La ley está conectada. Voy a dar un bocado. La ley está conectada con la mujer en embarazo. Oye, interesante. ¿Cuántos son los meses de embarazo? 9 meses. 9 meses. ¿Que equivale a cuántos días?
Son 36 semanas. Ya le digo. Son 40 semanas. Si son 280 40, días. son 40 semanas, son 280 180 días. Y 280 es un múltiplo de 7. Interesante. ¿Y por qué hablo de una mujer en embarazo? Porque una mujer en embarazo da a luz. Y en el plan celestial, la mujer en embarazo tiene una conexión con la ley. La ley fue dada también dando a luz, nos llegó así, dando a luz, una ley. Algo nuevo. Por eso es ahí la pregunta, ¿cuándo se creó la ley? ¿En qué momento se crea la ley? ¿Sí? Entonces, en la primera parte o en el primer Bereshit, aún no hay ley. Porque ¿qué es normal? Miremos algo normal. Hay un rey. No tiene en este momento gente para gobernar, pero sin embargo es rey. O hablemos en este momento en el plano terrestre. Hay un presidente. Él es presidente, pero en este momento está en una nación y en esa nación no hay ninguna persona y él quiere sacar una ley para que todos acepten la ley. ¿Cómo puede sacar una ley si no hay personas? ¿Para qué una ley en ese momento? Se necesitan primero las personas. Se necesitan primero las cosas que necesita un rey. Para después sí decir, bueno, vamos ahorita a legislar, vamos a sacar una ley, ahora sí para todos. Pues lo mismo sucede en el ámbito celestial. Está la deidad y no hay nada creado. No hay nada creado. ¿Cómo van a sacar primero una ley si no hay nada creado? Ese es un bocado. Después tendremos una clase preciso para ver cuándo se crea la ley. Entonces, continuando, ¿alguna otra pregunta? No, pues yo diría que se crea la ley precisamente para que cuando llegue la gente al país donde está el presidente, pues los ciudadanos sepan a qué atenerse. No, nunca se hace eso, porque lo que se hace en el cielo trasciende la tierra y muchas cosas que se hacen aquí en la tierra trascienden al cielo. O lo que se hace en la tierra ya ha sucedido en el cielo. ¿Sí ve? Y por eso Ok. tenemos que mirarnos, esto es una sabiduría trascendental. ¿Sí ve? Trasciende una de otra. Entonces eso es lo que se necesita ver ahí, cuándo fue creada la ley. Porque en el momento en que es creada la ley, entonces Elohim ya se somete a la ley también. Y por eso cuando llega al segundo Bereshit, aquí planeta Tierra, ya hay ley. Y como hay ley, pues él necesita una semana de tiempo para crear acá, porque hay ley. Cosa que no sucedió en la creación del universo, porque no había ley. Y como no había ley, entonces aquí les dejo algo para ensanchar la mente. ¿En cuánto tiempo se gastó para crear el universo? 9 meses. Pero una pregunta. No, Si, 9 meses tampoco, porque no hay ley. No hay Fue, ley. pero fue en un si la, instante. ¿Qué dijo ministro Franklin? De que fue la creación, la primera creación en un instante, la del universo. En un instante. Y luego la ciencia no dice que el universo apareció también en un instante por un estallido. sí, de hecho el Big Bang es la explosión de la cual se está mencionando. Y pues si Dios habla, y cuando habla suena como un trueno, pues prácticamente es una explosión. Dios habló y explotó.
explotó. Y recuerde algo más que le había mencionado. En el principio que no hay nada creado, antes del primer Bereshit, no hay nada creado. Y solamente está Yahweh, Yahshua y Malquisedec. Están los tres. Y la gloria de los tres es luz y fuego. Mire que en el libro de Ezequiel para Malquisedec se dice que de la cintura para abajo es fuego y de la cintura para arriba es luz. ¡Oh, qué figura tan increíble! No sé si ustedes la han leído ahí en el libro de Ezequiel. Para Malquisedec. Sentado en un trono azul de zafiro. ¡Ah! Eso es bonito verlo. De la cintura para abajo es fuego y de la cintura para arriba es luz. ¡Ah! ¡Qué cosa tan increíble, linda, hermosa! Pues ahí les dejo para que repasen el libro de Ezequiel y lo puedan contemplar ahí. Entonces no existe la noche, no existen las tinieblas y todo es luz. ¿Y qué es todo? El vacío, porque no hay nada creado. Nada creado. Solamente existen ellos. Y como ellos son luz y fuego, pues todo está iluminado, no hay noche. Entonces surge la otra pregunta que hemos dicho nosotros. Entonces, ¿cómo apareció la noche? ¿Cómo aparecieron las tinieblas? ¿Cuándo fueron creadas las tinieblas? Eso fue en ese instante. O sea, todo es luz. Pero mire que cuando Yahshua o cuando los tres vienen aquí a crear el planeta Tierra todo es tinieblas. Ve al contrario. ¿Sí ven las dos variantes? En la primera no hay tinieblas. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aparecieron las tinieblas? Entonces el Eterno tiene que haber creado las tinieblas. Así como llegó al planeta Tierra y todo es tinieblas y creó la luz. Interesante. ¿Sí ven las variantes que se ven allí? Entonces es importante saber eso para que nosotros podamos después determinar por qué la gente se trató de ir por un calendario lunar, uno solar, o un calendario lunisolar, y hizo a un lado el calendario de la eternidad. Pues claro, ese es plan de Satanás y plan del hombre. ¿Y qué es eso? Pues que las personas no conozcan el calendario original y que las personas se aparten de la ley y que las personas no guarden Shabbat. O sea, esa es la parte principal y primordial de Satanás, cambiar los tiempos, cambiar la ley, cambiar el calendario y sacar cosas nuevas en las cuales la mente de nosotros se familiarice con esas cosas nuevas y le dé más importancia a esas cosas nuevas y se olvide de las importantes o de las prioritarias. Y mire que ha tenido mucho éxito. Pero bueno, el Eterno siempre se ha reservado de pronto un remanente al cual le revela y saca a luz las cosas que han estado escondidas para que fluyan y para que vuelvan a la realidad. Y así como fue al principio, y así como el Eterno nos dice ahorita, les doy una ley a ustedes, por favor vuelvan al principio, cambien los malos hábitos alimenticios, vuelvan vegetarianos como fue al principio. Lo mismo nos está diciendo hoy en día, así como en el principio estaba el calendario de la eternidad y que el calendario de la eternidad ha sido olvidado, ahora vuelvan otra vez al principio y busquen el calendario verdadero, el calendario original y empiecen a guiarse por ese. Guíense por ese, oriéntense por ese. Y si vamos a ser ciudadanos del reino de los cielos, pues qué bueno que empecemos a aprender la cultura de la Nueva Jerusalén. Y esa es parte de la cultura de la Nueva Jerusalén. Entonces es importante que empecemos a conocer muy bien el calendario del santuario, el calendario de la eternidad, y nosotros nos familiaricemos con eso independientemente que el mundo entero siga con su calendario lunar. No interesa, respetamos el calendario lunar. ¿Que respetamos el calendario gregoriano? Claro, respetamos el calendario gregoriano. ¿Respetamos los demás calendarios? Sí, respetamos los demás calendarios. Pero nosotros tenemos una luz nueva que no la tiene ningún otro pueblo.
supremamente nueva. Esto del calendario de la eternidad es supremamente nuevo. Es viejo, pero es nuevo ahora. Como lo que dijo el sabio Salomón. Todo lo que fue antes volverá a ser. Y eso lo tenemos reflejado hoy nosotros. Desapreciados hermanos, que nuestra mente se vaya asimilando a eso, no importa el que dirán. Muchas veces nosotros por prejuicios todavía con la familia o con las personas que nos rodean o por darle gusto a una organización, tratamos de no asimilar estas cosas. Y aunque las conozcamos, tratamos de decir, me sigo guiando por esta otra. O sea que sigue siendo un poco como terco para eso. Voy a mencionarles algo usted importante. Si el hombre antiluviano conocía por la palabra oral, por la Torá oral, el calendario verdadero, y llegamos hasta Noé, entonces Noé se lo transmitió a sus hijos, y esos hijos se lo transmitieron también a sus generaciones. ¿Hasta dónde cree que más o menos que pudo llegar ese calendario? Voy a mencionar. ¿Usted cree que Abraham sabía del calendario de la eternidad? Sí, Sí. Y luego Abraham se lo transmitió a Isaac, Isaac se lo transmitió a Jacob, Jacob se lo transmitió a sus hijos, y digamos que el más obediente fue José, y ya con José allá, después el pueblo de Israel llegó allá y fueron cautivos, y ya con la cautividad se perdió el calendario de la eternidad. sí, Se perdió el calendario de la eternidad. Y duraron 400 años y empezaron a asimilar el calendario egipcio. Y se acostumbraron tanto al calendario egipcio, de momento, que hicieron a un lado el calendario de la eternidad. Oye, interesante. Hasta que llegamos al tiempo de ¿qué? De Moisés. Momento de la liberación. Y es cuando el Eterno entonces saca y dice, por favor, recuerden ustedes, tienen un año litúrgico y el año litúrgico comienza, o el año nuevo, el año litúrgico es el 14 de Abib. Ese será el comienzo de los años. Ténganlo en cuenta. Y el Señor siempre nombrando los niveles de números 14. No se le olvide el 14 calendario litúrgico. Ese es el calendario litúrgico. Y tenemos un problema con el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, Abib es el comienzo de año. Y por eso a veces a muchos le digo, ¿y entonces qué hacemos con Tirri? Tirri también es comienzo de año. Algunos responden algo, otros no responden nada. Algunos solamente se limitan a que Abib es el comienzo de año y que Tirri no. Y algo otros un poquitico más estudiosos dicen, sí, en Tirri también hay un comienzo de año. Es el primero de Tirri. Y en Abib es el primero de Abib. Los que son un poquitico más estudiosos. ¿Y nosotros qué decimos? Miremos algo importante que al principio déjeme mencionarle dos cosas como experiencia. En la parte médica anteriormente, cuando realizaban las brigadas de salud aparte y se contrataron a un poco de médicos cubanos, oiga, qué respeto el que le tenía yo a esos médicos cubanos. No, que eso me llegaba un cardiólogo, me llegaba un gastroenterólogo, me llegaba de pronto un pediatra, bueno, etcétera, las diferentes profesiones y no. Yo me sentía pero pequeñitico, yo me sentía insignificante. Mejor dicho, era tanto las jerarquías que se colocaban en esa parte que yo me daba vergüenza a mí. Y con el tiempo, pensar que me codiaba con ellos y llegué es que
para la mayoría de ellos, hacer que el profesor de ellos. Y yo decía, ay, Señor, pero ¿cómo puede ser esto posible así? Yo necesito aprender de ellos, ahora ellos están aprendiendo de mí. En este momento, así, oye, cosa tan tremenda. Yo me sentía así insignificante. Bueno, siguió así y bueno, asimilé eso. Al principio no podía asimilar eso. Me era difícil. Lo mismo en la parte judía. En la parte judía, qué respeto tan tremendo. Yo con las jerarquías de hablar de pronto con un moret, con un rabino, con un rabit, con alguien del pueblo judío, decía, no, yo me sentía pero insignificante. Y decía, no, yo tengo que aprender de ellos. Ellos saben mucho. No, eso es lo más grande que hay. No, después de eso, no. ¿Qué más se va a aprender? Yo me sentía muy insignificante con eso también cuando empecé a hablar con un poco de personas judías y más cuando los judíos me decían, no, usted se tiene que convertir y eso me ponía así, yo me sentía ahí con el conocimiento y entonces ya decía, no, pero venga, esto es así, así. Y bueno, ellos empezaban a hablarme una cosa, yo los escuchaba y luego le decía, ya, no, y finalizó. Y yo le decía, ¿hay algo más? No, ya eso es todo. Le decía, no, venga, yo le enseño, le acabo de completar el resto. Le completaba el resto. Y empecé yo también a escalar tremendamente en esas áreas hasta que los mismos judíos me empezaron a respetar más. Y me decían, oye, pero usted sabe harto, tiene harto conocimiento. Y ya al último, ya no me decía que me iban a enseñar. Ya lo que decían era, venga, vamos a compartir las Sagradas Escrituras, vamos a compartir la Torá. Oye, o sea que uno al principio, por la jerarquía de otras personas, uno se puede sentir muy pequeño delante de esas personas. Y déjeme decirle que en la tradición del mundo entero, podemos decir que nosotros cuando hablamos con un judío decimos, uy, carambas, el judío, ¿qué le podemos enseñar nosotros al judío si el judío fue remanente del Eterno y el judío se le confiaron mucha luz, el judío sabe hartísimo, tiene demasiada experiencia en esta relación de pronto bíblica? ¿Cómo le voy a enseñar yo a un judío? Yo creo que todavía la mayoría de personas no le cabe eso. O en otras palabras, voy a decirle a algunos de los que están acá, ¿ustedes se atreven a evangelizar a un judío? Para que ustedes se den cuenta que evangelizar a un judío es difícil. Mire, Pero sería evangelizar un a un... ejercicio interesante porque pues, realmente lo capacita para saber el conocimiento que uno tiene y conocerlos a ellos también. Perdón. Obviamente no será fácil, ¿no? Ajá. Muchas gracias, Pastor Andrés. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien se atreve a evangelizar a un judío así? ¿Cree que evangelizar a un judío será fácil? Eso es lo más difícil que hay, es evangelizar a un judío. Y déjeme decirle algo importante de los judíos, mire. Todos los judíos, todos, absolutamente todos, sin excepción, obedientes y no obedientes. Ellos consideran que pasarse al cristianismo o convertirse en el cristianismo o entrar a alguna denominación cristiana, llámese como se llame, es una deserción al campo enemigo. Oiga, ellos están tan familiarizados de que ellos son el remanente y que están siendo dirigidos por Elohim, que ellos lo tienen en la mente ya como codificado ahí. Entonces, que alguien se atreva a evangelizar a un judío,
ellos ya lo tienen en la mente que eso es una deserción y eso es pasarse a un campo enemigo y eso es alta traición y lo consideran un pecado imperdonable. Oh, tremendo. Además, el gentil, de pronto que se convierte al cristianismo, normal, de pronto nosotros, que hemos sido convertidos al cristianismo, sea en la denominación que sea, nosotros permanecemos a menudo pacífica y amigablemente con nuestra parentela y con nuestros hermanos. Pero el judío, al convertirse al cristianismo, no importa la denominación que sea, es inmediatamente condenado al ostracismo por su pueblo. Oiga, sus padres lo llegan a llorar y lo dan por muerto y maldicen su memoria. Los padres, la familia en sí, los amigos, los hermanos se convierten en los adversarios más implacables. O sea, en síntesis, sería desechado y harían todo lo posible por arruinarle la vida. Oh, por lo tanto, evangelizar a un judío eso no es cosa fácil porque ellos tienen en la mente todas estas cosas. Y ellos dicen, carambas, yo no me paso. Mire, la única manera, oiga, la única manera de convertir a un judío es a través de las profecías. Pero si usted va a tratar de convertir a un judío enseñándole tales cosas, no, el judío lo coge y le da sopa y seco por todos los lados porque él conoce y conoce partes originales y por la lengua hebrea y las raíces hebreas, le queda muy difícil a usted. O a nosotros nos queda muy difícil. Usted tiene que conocer un poco de raíces hebreas también para hablarle de tú a ese judío y decirle a usted, el judío que sorprendió con usted, oiga, ¿usted también es judío o qué? A mí me lo han preguntado. A mí hoy en día de pronto por el nivel de las redes sociales, algunos me preguntan y me dicen, ¿usted es adventista del séptimo día? Porque como en las publicaciones a veces tengo unos apartes del espíritu profecía, entonces muchas personas creen que yo sigo siendo adventista y yo les coloco ahí, no, soy pastor de los obreros de la hora undécima. En los judíos también, cuando he tenido con algunas partes con los judíos y ahora con el nombre mío sí que es, pero poderosamente llamativo para honra y gloria del Eterno. Hay judíos que cuando en el nombre mío, Yachet, Yachet, Yachet es la transliteración de Joseph, de José, pero muy poquiticos, oigan, no han sido todos, han sido escasos, contados con los dedos, los que algunos judíos han podido identificar la parte de mi nombre. Y no porque de pronto ellos sepan ni nada, porque de esta otra parte, no, porque es que el nombre José se lee mejor como Joseph y no como Yachet. Entonces, déjenme mencionarles, apreciados hermanos, que en la parte de los calendarios, nosotros tenemos mucho que enseñarle a un judío. A un judío hay que enseñarle profecías o hay que enseñarle cosas que ellos no saben. Y puedo decir en este momento con toda seguridad que el judío más avanzado o los rabinos más avanzados que hay en este momento, estoy hablando de los ultraortodoxos, los ultraortodoxos en este momento, los más avanzados, los más juiciosos en estudio de la Torá, no conocen el calendario de la eternidad y no conocen el calendario del santuario.
Los judíos más tremendos no saben las interpretaciones de verdad presente a través del Apocalipsis. Se las saben en el nivel historicista. Y algunos que tratan de avanzar un poco más allá, no han cogido todo el hilo de la verdad presente. Entonces, cuando usted va a hablar con un judío y le va a hablar de esas cosas nuevas, eso es novedoso para ellos, lo mismo que está sucediendo en la escuela de profecías. Muchas de estas clases son novedosas para ustedes. Y yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿ustedes cómo se sienten con las clases que han recibido? Algunas opiniones. ¿Cómo se sienten con las clases que han recibido? Cuando ustedes tienen la oportunidad de escuchar a Esteban Bor, a Gambetta, a Oliver Coronado, a David Gates, a otros grandes oradores. Tienen la oportunidad y son muy buenos también. Pero van a escuchar lo mismo que se ha enseñado y de pronto en otra persona. Es la misma enseñanza. Mientras que aquí en la Escuela de Profecías tenemos enseñanzas nuevas que nos hacen a nosotros refrigerarnos, que nos hacen a nosotros oxigenarnos, que nos hace a nosotros dar más hambre y sed de las cosas del Eterno, de aprender más estas cosas, de tratar de enseñárselas a otras personas que saben harto, dicen saber, y cuando le hablamos de esto, van a quedar impactados. O cuando hablamos de estas cosas, a las personas que ni siquiera los judíos, por estudiosos que son, se saben bien la parte del juicio y con todo lo que saben del Yom Kippur y la verdad presente, no la saben. No saben aplicar la parte orden profético a la realidad en las fiestas. ¿Que son unos expertos en las fiestas de orden literal antigua? Sí, es verdad. Y eso tenemos que abonárselo. Pero son flojos. ¿En qué? En las fiestas de verdad presente. En la aplicación de orden profético. Esos son novatos. Es nosotros que estamos en este momento y con todas las clases que hemos venido recibiendo nosotros acá por parte de nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh. Yo personalmente me siento satisfecho, contento, complacido y con ganas de aprender cada vez más. Y esto a pesar de que el Eterno me ha revelado estas cosas en este momento, yo las asimilo y por eso le digo, voy a tratar con la ayuda del Señor. Ya empecé a escribir el libro Calendario de la Eternidad y Calendario del Santuario. Porque voy a tratar de hacer de pronto hasta una parte orden publicista para mencionar por primera vez en la historia de la humanidad un libro sobre el calendario de la eternidad y calendario del santuario. Lo han tratado de buscar muchas personas que he dado las clases y que han visto unos artículos por la parte de las redes sociales y los comentarios, caramba, he buscado por las bibliotecas y no encuentro nada de eso. No hay nada escrito de eso. ¿De dónde ha sacado usted esas cosas? Porque la gente quiere aprender algo que ya esté. Y cuando encuentran a una persona que lo dice esa parte, que no le ponen cuidado, quieren recurrir a la historia, algo que la historia diga, caramba, acá hay una persona que escribió un libro, 2 libros sobre eso y tiene como autoridad para hablar de esa manera. Ellos quieren verlo así de esa manera. Y como no se ha escrito de esa forma, pues entonces hablarlo en esta otra parte, por eso muchas personas no lo creen, pero cuando ya lo ven escrito, está escrito, ya hay algo escrito. O sea que le dan más validez al escrito. Eso mismo ha sucedido con la parte de la Torah oral. Y la Torah oral, muchas cosas quedaron en el olvido. Se olvidaron porque no se escribieron. Y algo que no se escribió de la Torah oral se llama calendario de la eternidad. Eso no se escribió. Eso fue transmitido oralmente. Entonces, volviendo otra vez. En el segundo Berechit del planeta Tierra, cuando Yahshua viene a crear en el planeta Tierra,
se gastó una semana porque ya hay ley, y como hay ley, la ley dice que hay que trabajar 6 días y descansar 1, por eso Yahshua se gasta una semana, porque hay ley. Y él se somete también a la ley, a pesar de que él es el creador de la ley, él se somete a la ley y empieza este segundo Berechit bajo la ley. Cosa que no sucedió en el primer Berechit con el universo. En el primer Berechit con el universo no hay ley. Y como no hay ley, entonces el Eterno no está limitado a nada y puede crear las cosas en un instante, en un momento. Y cuando él habla, pues lógico, podemos decirle que aquí hay una conexión entre lo que la ciencia dice y lo que la escritura menciona o lo que sucedió en la creación del universo. Miremos, la ciencia dice en este momento que en la creación del universo hubo un estallido. Si es así, lo sabemos todos, ¿no? El Big Bang, un estallido. Pero mire que en la parte bíblica resulta que en la creación del universo también hay un estallido. O sea que la ciencia tiene algo de razón. Oiga, hubo un estallido al principio y aparecieron las cosas. Y en el primer Berechit hay un estallido y aparecen muchas cosas. O sea que hay algo similar, que de pronto no encajan unas cosas y no encajan. No encajan porque una cosa es la ciencia, decirlo de tal manera y que no tiene su sentido en eso la parte y la otra. Pero que hubo un estallido, sí hubo un estallido. No como la ciencia lo está diciendo, pero hubo un estallido. ¿Quién produjo el estallido? La ciencia no puede determinar eso, porque la ciencia no puede determinar que para un estallido se necesita materia y energía. Y la ciencia no puede mirar, oye, y entonces ¿dónde apareció la partícula o dónde apareció la materia para que se pudiera producir un estallido? Y en la parte bíblica, ¿cómo fue el estallido? La voz del Eterno. ¿Usted cree que la voz del Eterno produce un estallido? ¿Tenemos referencias de pronto bíblicas? Cuando el Eterno habla, que se producen Sí, cosas extraordinarias. sí, señor. Sí. Entonces hay una similitud entre las dos. Por eso muchas veces decimos, tengo que hallarle la razón de pronto a la ciencia en las cosas. Y la ciencia tiene que hallarnos la razón a nosotros cuando nosotros le damos una explicación buena. Buena. La ciencia entonces también la ponemos a pensar, oiga, sí, eso tiene sentido. Eso tiene lógica. Tiene lógica. Entonces la ciencia tiene que recapacitar y la ciencia tiene que reaprender. ¿Qué nos ha enseñado la ciencia? Otro ejemplo. Para la ciencia, en todo lugar donde haya agua hay vida. Entonces, ¿por qué la ciencia no nos puede explicar que aquí el planeta Tierra era lleno de agua y no había vida? ¿Cómo podría explicar eso? Sí. De la misma ciencia se contradice, pero vayamos ahora al plano bíblico y encontramos la respuesta que no la tiene la ciencia. Entonces podría mencionarles a ustedes, ¿quién está más avanzado? ¿El cristiano o la ciencia? El cristiano. El cristiano, claro, está más avanzado el cristiano. Porque nosotros como cristianos hacemos bien en creer, en obedecer la voz del Eterno. Y con la fe nosotros le creemos al Eterno. Pero la ciencia no le basta la fe. A la ciencia le basta la credibilidad. Entonces, si la ciencia no lo ve, no lo cree como debe ser. Necesita evidencias concretas en el orden científico para poderlas avalar y decir sí, las acepto.
Bueno, apreciados hermanos, las profecías finales se ejecutan. ¿Y por qué han sido los grandes errores de grandes personajes que han sido estudiosos de las Sagradas Escrituras y se han equivocado en cuanto a tiempos, a fechas, a eventos? Y uno de los eventos populares de más alcance, que de pronto ya la mayoría de la gente ya casi no cree, es que han habido muchos hombres que le han colocado fecha al fin del mundo y no se ha concretado. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Y han hecho unos estudios y unas investigaciones muy serias. Y entre esas investigaciones, de pronto una de las más serias que he podido ver es la que realizó el exadventista Cristian Silva. No sé si alguno de ustedes recuerdan a Cristian Silva. Él aún vive. Y él optó hoy en día por irse por una rama mesiánica. Y aunque optó por una rama mesiánica, no pertenece a ningún grupo mesiánico y él formó un grupo aparte mesiánico. Pero él optó por una fecha y la fecha que optó fue 15 de Tirri del año 2011 para la segunda venida de Yahshua. Mire que Cristian Silva tenía el día 15 y tenía el mes Tirri correctos, más no el año. Y así ha sucedido con un poconón de personajes que a la segunda venida le han colocado una fecha y han errado. Y entre esos podemos tener a Guillermo Miller. También erró. Podemos tener a los pioneros adventistas del séptimo día que erraron para la segunda venida de Yahshua, colocando fechas. Y por eso la hermana Elena aconsejó más adelante, dice, que no se deben colocar fechas para la segunda venida de Yahshua con referencia o en el contexto de los 2300 años, porque esos 2300 años se les siguieron buscando fechas y con los 2300 años se creía que eran los 6000 años de la historia del pecado y que era el fin del mundo también, o era la segunda venida de Yahshua. Entonces la segunda venida de Yahshua es la profecía que más fechas se le ha dado y es la profecía de pronto que más fechas ha errado. Y como ha errado todas las fechas, hasta el momento han sido erradas todas las fechas, nosotros como obreros de la hora undécima y los de pronto del 2031, estamos profetizando la segunda venida para el 2030 y 2031, nosotros 2030 y ellos 2031, y algo otros que colocan otras fechas diferentes. Entonces, el mundo está saturado de que todos los que han colocado fechas se han equivocado y que todos los que sigan colocando fechas se equivocarán. Entonces, conclusión, nadie va a tener la razón. ¿Qué opinan ustedes? O sea, todos se seguirán equivocando con la segunda venida de Yahshua y como de pronto me dicen a mí, no, es que la hermana Elena aconsejó que no se deben colocar fechas para la segunda venida de Yahshua y que la última profecía de tiempo fue en el año 1844. Entonces se le cree más de pronto a eso y sí hay que creerlo. El problema es que hay que mirar en qué contexto lo está hablando ella, que eso es lo que de pronto los hermanos se lo atribuyen a nivel general y listo. Entonces ya se le crea eso. Entonces con eso están diciendo, carambas, de aquí en adelante todo el que proclame la fecha para la segunda venida de Yahshua está equivocado, no le creemos. No le creemos ya, porque todos se han equivocado. Y es verdad, todos se han equivocado. Entonces, si todos se han equivocado, entonces podríamos decir, o sea, entonces no va a existir una fecha para la segunda venida de Yahshua que sea certera, que sea precisa, que todas se han equivocado. No, Yahshua da la fecha, las Sagradas Escrituras nos dan las señales, nos dan evidencias
y tenemos la fecha enmarcada. Ya está descodificada en este momento. ¿Y por qué tenemos variación de fechas hoy? Tenemos variación de fechas porque ahí influye algo importante, lo que estamos estudiando nosotros, calendarios. Hay más. Los del 2031 están diciendo que Yahshua viene en el 2031. Y cuando le preguntaban, ¿y en qué calendario está eso? No lo tienen bien definido. No lo tienen bien definido. Y la mayoría que dicen, no, es que Yahshua llega en el año 2028. Bueno, ¿y eso en qué calendario está? Cuando le decimos a los del 2031, bueno, si Yahshua viene en el 2031, ¿qué dicen ustedes en ese momento? El 2031, ¿qué año es en la historia del pecado o en la historia de la humanidad? ¿Qué año es? Y dicen, es el año 6000. Y le preguntan, y si es el año 6000, ese año 6000, ¿a qué milenio pertenece? Y no saben. La mayoría sacan y dicen, el sexto milenio, porque 6000 viene de 6, sexto milenio. Y no se dan cuenta que aunque están predicando una fecha, es el año 6000. El año 6000 es el comienzo del séptimo milenio y el séptimo milenio es el descanso en el planeta Tierra o es el Chava profético de la Tierra, donde la Tierra descansa, y es el Chava profético para Satanás, donde Satanás descansa. Entonces, si la Tierra descansa y Satanás descansa, ¿cómo Yahshua puede venir en el séptimo milenio? Si la Tierra está descansando. Y algunos que le he podido hablar de esos del 2031 han quedado boquicerrados porque no saben qué decir. Y cuando les digo a los del 2031, bueno, dígame entonces, ¿cuándo finaliza el sexto milenio? ¿Y cuándo comienza el séptimo milenio? Y no saben ninguno de los del 2031 saben. A los líderes del 2031 les he comunicado aquí a través de la parte de WhatsApp. No saben. Ahora nosotros nos estamos guiando por el calendario de la eternidad, el calendario del santuario. Lo único que les quiero decir a ustedes, hermanos, de todos los que han salido dando una fecha para la segunda venida de Yahshua, alguien tiene la razón. No todos estarán equivocados. Alguien tiene la razón. Pero ese alguien es opacado por todos los que anteriormente pronosticaron una fecha para la segunda venida de Yahshua y no se ha cumplido. Entonces eso ha hecho mella en la mente de la mayoría de creyentes y la mayoría de creyentes se han vuelto incrédulos a la fecha de la segunda venida de Yahshua. Y cuando alguien saca una fecha para la segunda venida de Yahshua, ya la misma mente en una fórmula como instantánea, una fórmula como voluntaria la rechaza por tantas fracasos que han habido en eso y que seguirán habiendo de pronto algunos fracasos. Pero algo sí es cierto. Alguien tiene la razón. Si han habido 1000 personas que han sacado una fecha para la segunda venida de Yahshua, uno tiene la razón. 999 están equivocados, pero uno tenía la razón. Bendito sea el Señor, que nosotros tenemos la razón. Porque tenemos evidencias contundentes que no han tenido los 999 anteriores. Nosotros sí las tenemos. Y nosotros tenemos las respuestas a la mayoría de preguntas que no las pueden tener los demás. Nosotros sí tenemos las respuestas para eso.
Ahora, algo importante, nosotros tenemos revelación del Ruach HaKodesh. Los otros hicieron una investigación por estudio, porque se pusieron a estudiar las escrituras y entonces ellos sacaron una especie de calendarios, sacaron una especie de cronología, sacaron una especie de genealogía y entonces se guiaron por eso y sacan fechas de acuerdo a estudios particulares que ellos realizan. Pero es diferente cuando nosotros tenemos una investigación, cuando tenemos estudio, cuando tenemos revelación directa. Eso ya cambia la posición. Eso ya cambia la posición. Cuando nosotros tenemos evidencias contundentes para dar las respuestas a las personas y para explicarles a las personas y para enseñarles a las personas todo lo referente al sexto milenio, al séptimo milenio, al calendario del santuario, al calendario de la eternidad, a las fechas en que estamos viviendo nosotros y a la conexión de las fiestas de Yahweh con el calendario gregoriano. ¿Y cómo se cumple todo esto? Que para el mundo de pronto o para los otros estudiosos que han sacado fechas no han tenido en cuenta eso. Se han guiado de pronto por X, el calendario hebreo o el calendario caraíta o otro X calendario. ¿Sí ve? Entonces, téngame en cuenta, si hay 1000 personas que han sacado una fecha, una tiene la razón. Una tiene la razón. Y esa una tiene que dar evidencias contundentes. Haga de cuenta que esto es como la especie de orden científico. Si yo saco un invento, yo tengo que demostrarlo. ¿Sí ve? Y decir las propiedades, las evidencias, las señales, cómo lo realicé, para qué sirve, qué beneficios trae, bueno, todo lo relacionado a ese invento. Pues lo mismo sucede con la parte aquí del calendario y de las fechas. Cuando nosotros cogemos las fechas de los eventos de orden profético y logramos el equilibrio con el calendario del santuario, el calendario de la eternidad, tenemos más evidencia, más peso nosotros en las profecías. Y déjenme mencionarles algo importante que es de aprecio, en una ocasión lo dije. La profecía de los 2300 años se cumple en el año 1843 o en el año 1844 y quiero sus opiniones. Bueno, es una pregunta muy interesante y según lo que en el adoctrinamiento de la Iglesia Adventista nos mencionan el año 1844, ¿no? Pero cronogenealógicamente debe ser debe cumplirse en 1843. Muchas gracias, Pastor Andrés. ¿Algo otro comentario? Bueno, de acuerdo a los estudios que hemos realizado anteriormente, pues se cumpliría el 21 de Tisri de 1843, en esa fecha. Muchas gracias, ministro Franklin. Pues déjeme decirle algo importante. Es correcto. La profecía de los 2300 se cumple el 21 de Tir del año 1843 y no en 1844. Digámosle eso ahorita a los adventistas, a ver qué nos van a decir a nosotros. Que estamos desautorizando a la hermana Elena. No, lo que pasa es que en la Iglesia Adventista tristemente está sucediendo o sucede en este tiempo lo que sucede en la Iglesia Católica, que nos adoctrinan y quedamos con lo que nos dicen y no estudiamos. No hacemos el debido uso de cuestionar.
¿sí? De decir, oiga, eso sí realmente es así. Ah, no, es que a mí me dijeron. Ah, a mí me dijeron, pero no, no iba a las Sagradas Escrituras a preguntarle a Dios, ¿realmente es así? Muchas gracias, Pastor Andrés. Déjenme mencionar. ¿Algún adventista sabe cuándo se cumple el año y cuándo comienza el año nuevo? No, ninguno. Yo he hecho ese ejercicio de censar a mis hermanos y ninguno. Si le preguntamos a un pastor, a un teólogo o a alguien que tenga un doctorado, o si vamos a la Universidad X de la Iglesia Adventista, que son especialistas en la rama o en la Facultad de Teología, y le decimos, oye, enséñenos ahí en 1844 cuándo comienza el año nuevo y cuándo es año viejo. A ver qué nos dirán. No he tenido el placer, pero ojalá lo pueda tenerlo para poderle dar respuesta. Pero creo que su merced sí lo ha podido hacer. Entonces, déjeme decirle que la Iglesia Adventista no conoce eso. Es más, a la hermana Elena no le fue revelado eso tampoco, por lo tanto ella tampoco conocía eso. No sabía eso. Por eso los pioneros adventistas determinaron que la profecía de los 2300 años termina en el año 1844. No, señor. Y usted hace una parte de lógica nomás. Si la profecía comienza en el año 457 antes de Yahshua y finaliza en el año 1844, entonces ¿cuántos años hay ahí? 2301. Y usted hace la suma. Y son 2300, pues tiene que restarle 1 y llega a 1843. Ahora alguien dice, ah, pero es que eso es el tiempo negativo que había antes de los años. Sí, también vale eso. Pero aunque valga eso, la profecía se cumple en el año 1843 o finaliza en el año 1843. El último día del año 1843 finaliza. Muy bien. Ahí estaba el ejercicio. Con los calendarios sucede lo mismo. Nuestra mente se familiarizó hoy en día con el calendario gregoriano y entonces ahorita por eso encontramos un poco de adventistas y un poco de creyentes ahorita en este mes que acabo de pasar diciendo feliz año gregoriano. Y déjeme decirle, si alguien me dice a mí feliz año gregoriano, pues yo le respeto esa idea porque no ve que Yahshua es caballeroso también. Él respetaría esa idea. Él diría, feliz año gregoriano, pero el año de la fecha de nacimiento de Yahshua es en septiembre. Así me sucedió con unos en la empresa. Yo le dije, no, es que Yahshua nació el 14 de septiembre. Dijo que, no, eso no es así. Y alguien está aquí, no, yo no le creo. Bueno, no crea, pero yo lo digo. ¿Por qué el 14 de septiembre, cuando llega esa fecha, nosotros no nos decimos, oiga, feliz año? Feliz Navidad. Feliz año, no, feliz Navidad. ¿Por qué no celebramos eso? ¿Por qué el 22 de septiembre nosotros no celebramos y decimos, oiga, feliz año? Y a las personas que están así, entonces yo al católico, en la otra denominación, llegó el 22, yo me encuentro con mis amigos, mis familiares, feliz año. ¿No cree que de una vez los dejo intrigados? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, hoy es 22, hoy es año nuevo para Elohim. Hoy es que comienza el año nuevo. Feliz año. Y tengo motivos para qué, para darle un estudio. ¿Por qué? Porque nuestra mente, a pesar de que nosotros ya conocemos esto, como que lo escondemos. A mí me pasó al principio así también.
Y yo duré un poco, ¿no? De años ahí, con estas cosas, sabiéndolas y de pronto escondidos ahí, hasta como que el Señor me sacudió y me dijo, bueno, ¿y usted? Entonces cogió la luz y la colocó debajo de la cama. La luz es para mostrarla al mundo, sea que las personas crean o no crean. Nosotros no estamos en la disposición de convencer a nadie. Estamos es para mostrarles las revelaciones que el Eterno nos ha dado y el Ruach HaKodesh es el encargado de convencerlos. Entonces, hagamos lo que nos corresponde a nosotros, mostrar la revelación. No tratemos de convencer a las personas. Acá en estas clases, en esta escuela, yo no trato de convencerlos a ustedes. Yo les doy unas revelaciones que el Eterno me ha dado en este momento. ¿Sí ve? Con evidencias de orden bíblico acá, poniéndole la lógica humana, la lógica divina, poniéndole el sentido a todas estas cosas, poniéndole la parte historicista, la parte esta científica acá, en todo esto, y encontramos la armonía, encontramos las conexiones precisas. Y entonces el Ruach HaKodesh nos dice, así es, eso es. Y no necesitamos ponernos a perder, yo no necesito ponerme a perder tiempo con uno, a rogarle, a decirle, sí, esto y lo otro es así, créame. No, 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 simplemente yo doy las revelaciones que el Eterno me ha dado y el resto yo lo dejo que el Ruach HaKodesh sea el encargado de implantar esa verdad, esa semilla que se ha colocado para que después dé fruto y de pronto ustedes que están acá en este momento y que ya han escuchado una, dos, tres, no sé cuántas clases han escuchado ustedes, entonces el Ruach HaKodesh les ha motivado a ustedes a que los viernes y los domingos ustedes puedan estar en estas clases porque el Ruach HaKodesh está aprendiendo cosas nuevas. ¿Sí ve? No las encuentra por otro lado, la está encontrando acá. Aliméntese, aprenda a asimilar esa nueva luz. Escuchar más sobre la escuela de profecía, sí, y los tenemos acá ustedes, vez tras vez. En este momento, que se le ha hecho invitación a otros, que hay otros que de pronto pues a veces entran, a otras veces no entran, tienen inconvenientes o algo, pero están ahí. Algo otros que a través de las publicaciones que hacen por YouTube también están viendo esto. Algo otros que están viendo que esto se está grabando y entonces hay unos que sacan y me dicen, mándeme todas las grabaciones, mándeme todas las grabaciones. Hay otro que me está diciendo, ah, caramba, no, eso lo estoy sacando para publicarlo, lo estoy arreglando. Bueno, los arreglos que le hacen ellos ahí para hacer, bueno, arreglos, bueno, no sé, háganlo, háganlo. ¿Sí? Escuela de profecías. Apreciados hermanos, ¿alguna pregunta? Pastor, no, hasta el momento ha sido muy claro todos. En el chat no se refleja ninguna pregunta. Podría decir, vamos bien. Bueno. El tiempo se nos acabó. Se acabó el tiempo. Para el domingo entonces continuamos con la ayuda del Eterno. Amén. Bueno, voy a pedirle entonces a cada uno de ustedes, los que podamos, los que tengan algún inconveniente por enfermedad o X motivo o algo, y que no se puedan arrodillar, pues pueden estarse sentados ahí o de pie. Los demás que podamos, hagámoslo de rodillas y vamos a darle las gracias al Eterno por esta clase. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohim Ruach HaKodesh, muchas gracias por asistirnos en la Escuela de Profecías Bene Shaddai. Tenemos la certeza y la seguridad que tú eres nuestro maestro, eres el creador de nuestras vidas, que tú nos diriges
que tú nos utilizas como un vaso por el cual fluyen tus consejos. Fluye la sabiduría de tu palabra. Nos hemos refrigerado, nos hemos alimentado en esta noche. En este Kadosh Shabbat hemos empezado a hacer una delicia sabática. Permita que podamos seguir escudriñando más sobre el calendario de la eternidad y el calendario del santuario. Que nuestra mente se vaya asimilando a estos calendarios, que vayamos reaprendiendo y que los demás calendarios los tengamos como una añadidura en un segundo plano. Que podamos seguir reaprendiendo las cosas, que podamos reeducarnos nosotros, confirmarnos cada día más en tu palabra y que podamos ser luz donde tú nos coloques. Perdona nuestros errores, perdona nuestras rebeliones, las tenga en cuenta y ayúdanos a que nosotros podamos ser unos embajadores de la Nueva Jerusalén para honra y gloria de tu santo. Nos retiramos a descansar, danos un sueño placentero, agradable, y que en el amanecer podamos levantarnos para seguirnos alimentando y que tu presencia nos siga acompañando y tu bendición permanezca en cada uno de nosotros. Te agradecemos por escucharnos, los méritos que hay en nosotros. Lo agradecemos en los méritos de nuestro Elohim, Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, Shalom Ubrajot para cada uno de ustedes el domingo con la ayuda del Eterno a la misma hora. 7 de la Amén. noche. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Amén, así sea para Rosalía, para Alejandro, Andrés, Lina, Franklin, Joan, Edinson, Karen, Ferney, Lilia, María Doris y la familia. El Eterno me les bendiga, Shalom Ubrajot. El domingo estamos en una nueva clase. Feliz Kadosh Shabbat. Amén. Feliz Amén. sábado. Shabbat.